Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Alabado sea Dios, hermano, aleluya. La alabanza, la adoración es para nuestro Dios, aleluya. Amén. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Estamos bendecidos, estamos contentos, hermano, que Dios nos permite poder estar en esta noche, en este lugar. Dios ha abierto las puertas. Y bueno, hermano, aleluya, hemos venido para poder, aleluya, obedecer al Señor, servir a Dios. Y nos gozamos, hermano, al poder sentir la presencia del Señor. Saber de que Dios está en nuestro culto, hermano. Aleluya, mire que en cuantos lugares, aleluya, escasea, aleluya, la presencia de Dios. Aleluya. Y usted, hermano, aleluya, amén, que tiene aquí, hermano querido, aleluya, podemos sentir esa presencia de Dios, aleluya. Nos gozamos, nos deleitamos en su presencia, aleluya, porque Él es merecedor de recibir toda gloria, toda honra. Alabado sea su nombre, por eso debemos cuidar, por eso debemos valorar. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Dios hablaba, aleluya, en la palabra que compartía nuestra hermana. Y yo digo, bueno, la hermana me está sacando el mensaje, aleluya, amén. Pero alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, aleluya. Dios sabe, aleluya, guiar y encaminar todas las cosas. Amén. Por eso siempre decimos, Señor, dirige tú, tu Espíritu Santo sea el que guíe, el que coordine, el que ministre. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando es Dios, hermano, aleluya, el que dirige, el que ministra, bueno, nosotros tenemos que hacernos a un lado. Aleluya, no queremos nada de nosotros, queremos solamente, aleluya, la gloria del Señor. Aleluya, y solo a Él, hermano. Aleluya. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Capítulo 16, verso 14. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Encontraron los hermanos? Amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba a un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén a la palabra del Señor. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, alabado sea el nombre del Señor, hermano. Aleluya, estamos un poco afónicos, hermano, aleluya, pero es por darle gloria al Señor. Es por, hermano querido, haber glorificado al Señor desde temprano. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios que Dios nos ha abierto las puertas de poder llegar. Aleluya, hemos pedido permiso, aleluya, el pastor dijo vaya, aleluya, amén, así que aquí estamos, hermano. Aleluya, amén, para poder, hermano, aleluya, hablar lo que el Señor, aleluya, nos quiere hablar en esta noche. Por eso yo digo, hermano, aleluya, que no en todos lugares, aleluya, nosotros tenemos este privilegio, hermano, aleluya, de que Dios derrame de su gloria culto tras culto. Sentir, hermano querido, aleluya, el poder de Dios obrando, ministrando a través de la alabanza, ministrando a través de los cánticos. Y esto es glorioso, aleluya, hermano, porque cuando hay un pueblo que sabe alabar a Dios en espíritu y en verdad, hermano, no hay demonio, no hay espíritu inmundo que se resista. Tiene que huir, tiene que huir, tiene que huir, tiene que huir. Y las vidas que son atormentadas tienen que quedar libres en el nombre del Señor. Aleluya, no tienen que salir peor de lo que entraron. Por eso, hermano, aleluya, cuando sentimos y vemos, aleluya, amén, que el poder de Dios está en un lugar, bueno, aleluya, cuidemos.
Valoremos, aleluya, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque no es nuestro, es de Dios. Y un día tendremos que rendir cuenta delante de la presencia de Dios que hemos hecho, aleluya, con lo que Dios nos ha entregado. Por eso la palabra de Dios, aleluya, que hablaba la hermana, aleluya, el pueblo se descuidó, el pueblo, aleluya, tuvo en poco la presencia de Dios y por tanto Dios retiró su presencia, su gloria. No fueron los filisteos, fue Dios el que permitió, hermano. ¿Cuántas veces Dios hablándole, hermano, aleluya, al pueblo? Y el pueblo, hermano querido, aleluya, menospreció la palabra. Menospreció, aleluya, a los profetas. Aleluya, eran rápidos para oír, hermano, a los profetas mentirosos que a los hombres de Dios. Por eso, aleluya, yo digo, hermano, aleluya, decía anoche en uno de los anexos, valoremos a los siervos, valoremos la palabra que tenemos. Aleluya. Porque cuando Dios habla es porque nos ama. Y cuando Dios no te habla es porque ya ha retirado, aleluya, su presencia de ti. Y esto es lo que el Señor hablaba, aleluya, mi vida. Cuidemos lo que tenemos. Cuidemos lo que tenemos, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, porque vemos en la palabra del Señor, hermanos, aleluya, palabras que han quedado plasmadas con historias, aleluya, tristes. Yo miro en la palabra del Señor y una de las que más me impacta es esta, aleluya, que leía la hermana. Cuando el pueblo del Señor, aleluya, perdió, aleluya, el arca. Cuando Dios decidió, aleluya, quitar su presencia, hermanos. Aleluya, y el pueblo lamentó, aleluya, por años. Se acostumbró a vivir sin presencia de Dios. Y buscaron, aleluya, sustituir, aleluya, buscar la forma de poder, aleluya, llevar al pueblo a entretenerse y no pensar, aleluya, que estaban sin Dios. Aleluya. Pero el hombre y la mujer, aleluya, que fue, aleluya, alimentado en esta palabra. Aquellos que han sido adoctrinados, aleluya, a través de esta palabra. Nunca, aleluya, podrán, aleluya, reemplazar el Espíritu de Dios. Nunca. Por eso que Dios nos guarde como ministros, hermanos, de entretener al pueblo. Que Dios nos guarde, aleluya, de que Él retire de nosotros su presencia. Aleluya. Seremos simplemente címbalos que resuenan. Pero cuando, hermano querido, aleluya, Dios, aleluya, llena una vida, llena, hermano querido, un hombre y una mujer, es para que éste, aleluya, haga lo que Dios quiere que haga. Y más vale que haga lo que Dios quiere que haga. Vemos, aleluya, la historia de Saúl, un hombre, aleluya, que aparentemente, aleluya, había promesas de parte de Dios, es verdad. Un hombre, hermano querido, aleluya, que asume el trono, aleluya, con muchas, aleluya, buenas intenciones. Como lo que decía, aleluya, la hermana. Pero, aleluya, el hacer la obra del Señor no se trata, aleluya, de hacerlo con buenas intenciones. Esto se trata, aleluya, primeramente de obedecer a Dios. Y si Dios no le manda, más vale quedarse quietito. Alabado sea Dios. Y ahí, hermano, aleluya, empieza el reinado de Saúl. Hermano, aleluya, empezó con una humildad, aleluya, poco vista. Un hombre que no se creía capaz para nada. Pero cuando llegó, aleluya, ya, aleluya, al trono, se le subió, aleluya, todo a la cabeza. Aleluya. Y él creyó, aleluya, que podía hacerlo a su manera. Aleluya. Cuando Dios le encomienda la primera misión a él, le dice, ve y destruye a Amalek. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios, hermano querido, aleluya, es el que sabe, aleluya, lo que hay en nuestro corazón. Él prueba
nuestro corazón, aleluya, amén. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para probar lo que había en su corazón. Y triste fue lo que Dios encontró, aleluya, en el corazón de su pueblo. Quejas, ingratitud, murmuración. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas? Y ahí, aleluya, fue Saúl en aquella misión que usted conoce. Aleluya, y vuelve, aleluya, ovacionado. Vuelve, hermano querido, aleluya, con una sonrisa de oreja a oreja. Y sale, aleluya, al encuentro del profeta y le dice, aleluya, amén, Saúl, he cumplido, aleluya, lo que Jehová me ha encomendado. ¿No es cierto? Aleluya, pensando, aleluya, que él podía engañar al hombre de Dios. Que podía engañar, aleluya, al mismo Dios de los cielos. Pero al momento, hermano querido, aleluya, cuando él parecería que todo estaba bien, aleluya, Samuel oye el bramido y el balido de los animales. Y le dice, ¿qué es esto? Aleluya. Y ahí, aleluya, tiene que decir, sí, lo hemos traído de Amalec. Pero ¿acaso Dios no te dijo que destruyas todo? Sí, pero el pueblo. Y ahí empiezan, ¿no es cierto?, las excusas. Lo hemos traído para el holocausto, lo hemos, mirá qué animalitos gorditos, era una lástima, aleluya, desperdiciarlo. Lo hemos traído, aleluya, para sacrificarlo a Jehová. Alabado sea Dios. Y uno diría, aleluya, estuvo bueno porque aquí ibas un desperdicio, aleluya, terribles, aleluya, vacas ahí, aleluya, bien engordaditas. Pero no era lo que Dios le había, aleluya, mandado. Por eso Dios le dijo, aleluya, amén, mal has hecho, aleluya, amén. Saúl, aleluya, Samuel lo reprendió. Porque acaso, aleluya, Jehová se agrada de los muchos sacrificios que puedan hacer, aleluya. No, aleluya, lo que Dios pide es obediencia. Obediencia, aleluya, más que todos los sacrificios que podamos hacer, aleluya. Hay algo que siempre me quedó y no sé si yo lo escuché o creo que lo habré escuchado porque no es una frase mía. Aleluya. Que una obediencia media para Dios es desobediencia. Aleluya. Cuando Dios nos manda a hacer algo y obedecemos a media, es desobediencia. Ahora es distinto, aleluya, cuando yo a usted le mando y le digo, aleluya, bueno, vaya a Monte Castro. Aleluya. Sale de acá, aleluya, a las 7 de la mañana. Y le digo, el culto es a las 9, o mejor dicho, sale de acá a las 8 y a las 9. Le digo, el que va en auto. No voy a llegar, hermano. Acelere, acelere, aleluya. Pero los semáforos, las cámaras, acelere usted, aleluya. Ahora, ahí podemos decir, sí, una obediencia media, porque yo quiero llegar a Monte Castro, quiero llegar al culto. Pero ahora yo sé, aleluya, que las consecuencias de una infracción de tránsito, tarde o temprano la voy a tener que pagar. Entonces ahí usted puede elegir, decir, bueno, voy a llegar un poco tarde, pero me voy a evitar, aleluya, ¿no es cierto? Aleluya, un montonazo de multas. Pero ahora cuando Dios, aleluya, te dice algo, más vale que obedezca. Porque Dios no se equivoca, aleluya. Dios no se equivoca, aleluya. Dios nunca hará algo en perjuicio, aleluya, suyo o del pueblo o de la iglesia. No sé si me entiende, alabado sea el nombre del Señor. Dios le había dicho, ve y destruye todo. Y Saúl fue, aleluya, y bueno, él consideró que, bueno, de esta forma, aleluya, estaba bien. Y esto le causó, aleluya, un dolor grande, aleluya, amén. Le pesó a Dios haberlo puesto por rey. Hermano, aleluya, llega el momento, aleluya, en la vida de Saúl, hermano, aleluya, que cuando recibe la reprensión, parecería, aleluya, que se le vino, aleluya, mira, el mundo abajo. Aleluya, porque se había dado cuenta que había hecho las cosas mal. Pero aún, hermano querido, sabiendo, aleluya, que las cosas las había hecho mal, en vez de arrepentirse, en vez, aleluya, de reconocer, en un momento dice, sí, yo he pecado, pero un arrepentimiento medio raro, porque enseguida trató de justificarse. Enseguida trató de buscar responsables, aleluya, amén. Porque Dios había hablado con él, aleluya. La orden fue para él tenía que obedecer.
Alabado sea el nombre del Señor. Porque era una persona, hermano querido, aleluya, que le gustaba mucho, aleluya, el figurar. Porque en vez de humillarse en ese mismo instante, le dijo, bueno, pero al menos, aleluya, salí y honradme delante del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, aunque sea salir conmigo, aleluya, para que el pueblo vea, aleluya, y no vea, aleluya, amén, que he sido reprendido de esta manera. Y Samuel de ninguna manera dijo, no, si Dios te desechó, Dios te ha desechado. Aleluya, Dios te ha desechado, Dios no quiere saber nada, aleluya, con vos, aleluya. ¿Qué tengo que ver yo, aleluya, con alguien que no quiere saber nada de Dios? Que no le interesa, aleluya, obedecer a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano querido, aleluya, que ahí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, Saúl se desesperó al ver que Samuel se iba y, aleluya, extendió su mano, aleluya, usted conoce, aleluya, amén, ahí el borde del manto, y le dijo, a partir de ahora, aleluya, tu reino, aleluya, ha sido traspasado, aleluya, a un prójimo tuyo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, y se quedó triste, se quedó amargado. Aleluya, hermano querido, y lo que vino después, aleluya, fue mucho peor. Porque dice la palabra del Señor, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Digo, esto es tremendo. Esto es tremendo, aleluya. Hermano, aleluya, que Dios retire su espíritu. Aleluya, que Dios retire su espíritu, aleluya. No, uno debe, por eso digo, debemos nosotros cuidar nuestro propio corazón. Cuide su corazón porque es malo. Mi corazón es malo, su corazón es malo, engañoso y perverso, dice la palabra del Señor, aleluya. Aún así usted puede creer que está sirviendo a Dios de la mejor manera, pero lo está haciendo, aleluya, con una obediencia media. Y para Dios es desobediencia. Y he llorado delante de la presencia de Dios porque le decía, Señor, ten misericordia de mí. Porque podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Porque sabemos que las tenemos que hacer. Pero Dios que conoce el corazón sabe cuáles son las motivaciones. Porque Saúl, aún así sabiendo que había hecho las cosas mal, él quería que salga, aleluya, amén, delante ahí del pueblo, del palco, y diga, acá está, aleluya, el guerrero, acá está el hombre de Dios que obedeció a Dios, que cumplió con lo que Dios le mandó. Alabado sea Dios. Y usted piensa, aleluya, que Dios va a compartir su gloria, aleluya, con alguien que no quiere saber nada, que no quiere obedecer a Dios. No. Dios no comparte su gloria, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en ese mismo momento, aleluya, Dios, aleluya, amén, lo dejó. Tú no quieres saber nada con Dios, no te hagas problema. Aleluya, no te hagas problema, aleluya. Dios no está comprometido, Dios no tiene un contrato conmigo, aleluya. Si bien su palabra dice, aleluya, que Él prometió que estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es verdad eso. Pero siempre y cuando, aleluya, yo esté interesado en que Él esté aquí adentro. Mientras yo le obedezca, mientras yo, aleluya, no le ofenda, no le entristezca, Dios estará conmigo. Pero en cuanto usted le desobedezca, Dios se apartará. Dios no tiene un contrato, aleluya, con gente que no quiere saber nada de Dios. Dios le habló, aleluya, que debe cambiar ciertas cosas y usted sigue y sigue. Dios no tiene problema. Saúl se creyó, aleluya, que iba a estar perpetuamente en el trono. No, aleluya, Dios enseguida, aleluya, buscó un sustituto, alguien, aleluya, que obedeciera a Dios. Aleluya. Por eso, aleluya, ¿cuánto debemos velar, hermano?
¿Cuánto debemos cuidar, aleluya, el lugar, aleluya, donde estamos? ¿Cuánto debemos cuidar, hermano querido, aleluya, de que esa presencia de Dios nunca nos abandone? Aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Dice la Biblia, aleluya, que cuando el Espíritu de Dios, aleluya, le apartó, se alejó de él. Aleluya, dice, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y yo, claro, leía hace un tiempo, hace muchos años, aleluya, esto y decía, pero ¿cómo puede ser si Dios es tan bueno? Aleluya, si su espíritu es bueno, aleluya, ¿cómo puede ser que Dios también tenga un espíritu malo? Aleluya. Pero en realidad, hermanos queridos, aleluya, aún los espíritus inmundos, aleluya, que andan ahí, aleluya, amén, por afuera, que andan también queriéndose meter por dentro, nada pueden hacer si Dios no lo autoriza. Si Dios no le autoriza, nada pueden hacer, aleluya. Pero ahora, hermano, aleluya, cuando Dios retiró el espíritu, aleluya, de Saúl, aleluya, Dios permitió que ese espíritu inmundo le atormentara. No cuidaste, aleluya, amén, de mi espíritu, no te preocupaste, aleluya, por mantener la llama encendida. Bueno, yo lo retiro. Libro del Evangelio de Mateo dice, aleluya, que cuando una persona, aleluya, ha quedado libre de esos espíritus inmundos que le atormentaban, aleluya, Dios limpia. Dios limpia la vida, Dios te limpió, varón, que estaba sucio en la inmundicia del pecado. El diablo te tenía de acá para allá. Dios te hizo libre. Dios te limpió. Ordenó tu vida. Pero, aleluya, cuando desobedecemos a Dios, vuelvo a decirle, Dios no tiene un contrato de perpetuidad con los desobedientes. Alabado sea el nombre del Señor. Y si Dios decide retirar su espíritu de una vida, ¿qué dice? Aleluya, ven que ese espíritu inmundo que salió viene y ve y lo encuentra todo ordenadito. Lo ves todo adornadito ahí. Dice, no hay nadie. Está vacío. Está vacío. Entra. Y ve, aleluya, amén. Se mueve con total libertad, aleluya, amén, en ese lugar y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Voy a llamar a 7 espíritus peores. Aleluya. Y dice, aleluya, que el postrer estado, aleluya, de esa persona, aleluya, mira, llega a ser más terrible. Aleluya, que antes. Por eso, aleluya, hermano, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, aleluya. Esto es serio. Esto es serio. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué usted, aleluya, cree que hay tanta gente, hermano querido, aleluya, que estuvo dentro de una iglesia y andan por ahí, hermano, atormentados por demonios? Usted ve un indigente en la calle, aleluya, y por ahí se para a predicarle y dice, yo antes iba a una iglesia. Yo antes era evangelista. Yo antes era líder de damas. Yo antes era esto, aleluya. Y usted ve, aleluya, ese estado y dice, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llega una persona, hermano querido, a ese estado? Aleluya. Y terminan diciendo, yo he jugado con las cosas de Dios. Yo he jugado con las cosas de Dios. Y con Dios, hermano querido, no se juega. Con Dios no se juega. Aleluya. Hay que cuidar, hermano querido, lo que Dios le ha entregado. Hay que cuidar lo que Dios le ha entregado. Cuidemos, valoremos. Los manicomios están llenos de gente, hermano querido, que un día estuvieron dentro de la iglesia.
predicadores, evangelistas, pastores dentro de un loquero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alabado sea el nombre del Señor. Se descuidaron. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Alabado sea Dios, aleluya. Allí por la zona, aleluya, de González Catán, había un hombre que era muy conocido. Un hombre que estaba en situación de calle. Hermanos, aleluya, y a veces los días de invierno podíamos verlo, hermanos queridos, aleluya, que andaba desnudo. No sé, creo que no te tocó a vos vivir esa época allá en González Catán, muchos años atrás. Pero era conocido porque lo veíamos siempre. Yo era chico, así que no creo. Aleluya. Hermano, aleluya. Y lo veíamos, aleluya, andar. Todo, aleluya, melenudo, en pleno invierno, envuelto en una sábana cruzada, aleluya, así, hermano, desnudo por los montes, por el campo, por la ruta. Y él se paraba, aleluya, y predicaba. Predicaba, aleluya, amén, y decía, Cristo viene, ¿no? Y cualquiera que lo miraría decía, este es Elías, no sé, aleluya, ¿quién sería? Pero según, aleluya, la gente que por ahí tuvo más, aleluya, un acercamiento, este mismo, aleluya, testificaba que él era un evangelista en una iglesia de sana doctrina y se paraban y le querían hablar y él te predicaba a vos, te daba vuelta, aleluya, porque tenía así un conocimiento. Pero hermano querido, estaba desajenado, estaba, aleluya, totalmente, aleluya, ido. Y él dice, aleluya, yo, aleluya, caí de la gracia de Dios. Caí de la gracia de Dios, perdí mi familia, perdí todo. Y ahí andaba, hermano, y de lo muy bien que estaba hablando salía corriendo, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente lo miraba, aleluya, y no entendía. No, y uno dice, aleluya, ¿cómo hace una persona para llegar a ese estado? Hermanos, aleluya, hoy estamos por participar la cena del Señor. Aleluya. Pensando, haciendo memoria del sacrificio, aleluya, de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso debemos acercarnos, hermano querido, aleluya, con temor. Sabiendo, hermano, aleluya, que alguien pagó el precio por nosotros. Y somos agradecidos, aleluya, a Dios por ese sacrificio en la cruz que tuvo misericordia de nosotros. Por eso cada vez que participe, aleluya, hágalo con sana conciencia, pensando, aleluya, que Él murió por usted, murió por mí, por mis pecados, para no dejarme perecer en ellos. Y dice la Biblia, hermano querido, aleluya, que ahí estaba, aleluya, este hombre atormentado, Saúl. Aleluya, y los que estaban ahí sabían, hermanos queridos, aleluya, por qué estaba así. Aleluya, porque había desobedecido a Dios. Había desobedecido a Dios, aleluya, y estaba ahí, aleluya, completamente atormentado. Y dijeron, aleluya, busquemos a alguien, no sé, aleluya, alguien que toque el arpa, aleluya, y traiga alivio. Hermano querido, aleluya, y alguien dijo, sí, hay allá un varón, un hijo de Isaí, aleluya, que toca bien, aleluya, amén, dice el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué lindo que lo describieron, aleluya, a David. Aleluya. Una persona, hermano querido, aleluya, que Dios, aleluya, lo había llamado. ¿No es cierto? Dios le había ungido. No estaba en ejercicio del poder todavía, pero ya estaba en los planes de Dios. Ya estaba, hermano querido, aleluya, preparado. Dios ya lo estaba preparando a él. Aleluya, amén. Y entonces, aleluya, él empieza, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, a tocar para Saúl. Y dice la Biblia que cuando él tocaba, ese espíritu inmundo, aleluya, le soltaba. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Y por qué, hermano querido? Aleluya, porque era valiente, porque era vigoroso, aleluya, porque sabía tocar bien. ¿Por qué cree? Aleluya, amén, que tenía, aleluya, esa unción y ese poder, aleluya, que los demonios no podían soportar cuando él ejecutaba su instrumento. Era porque la presencia de Dios estaba en él. Podés ser muy hermoso, podés ser muy valiente, podés ser muy vigoroso, pero si Jehová no está con vos, si su presencia no está, hermano querido, aleluya, podés cantar bonito, podés ser muy bonito, pero no pasa nada. Ahora cuando todo eso se complementa, aleluya, y está la presencia de Dios, podés ser muy feíto. Podés ser muy feíta. Aleluya. Podés ser morochita, morochito, no sé. Aleluya. Pero yo quiero, hermano querido, que cuando algo haga para Dios, Dios esté conmigo. Porque eso es lo que nos va a diferenciar, hermano. Su presencia. Alabado sea Dios, porque es su presencia la que hermosea el rostro, hermana. Es su presencia, hermano, la que hermosea el rostro. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso preocúpese, aleluya, cuando su rostro es mudado. Preocúpese, hermano, aleluya, cuando su rostro es mudado, aleluya. No será, aleluya, que ha entristecido el Espíritu de Dios. No será que ha entristecido el Espíritu de Dios, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya. Y David tocaba, hermano querido, aleluya. Y Dios se glorificaba. Por eso, aleluya, amén, damos gloria a Dios, hermano, aleluya, por la iglesia. Damos gloria a Dios por la mandolina, damos gloria a Dios, hermano, por la orquesta. Pero toda gloria tiene que ser para Él. Porque si Él no estaría en nuestros cultos, hermanos queridos, qué triste sería. Qué triste sería, alabado sea el nombre del Señor, que la gente venga y no sienta nada. Que el que vino, aleluya, atado, salga atado, aleluya, como vino. Pero qué lindo cuando escuchamos testimonio, aleluya, yo vine, aleluya, atormentado, vine, aleluya, destruido. Pero cuando escuché, hermanos queridos, que el pueblo alababa y glorificaba a Dios, no sé, algo sentí, aleluya, que salió dentro de mí. Algo sentí, aleluya, que se rompió. Algo sentí que, aleluya, me soltó. Y eso es el Espíritu de Dios, hermano, aleluya. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Cuide, cuide. Cuide, aleluya, de ese Espíritu. Cuide de esa presencia. Y arraba la vasalla, la bacaya. Endarramanaba la bacaya. Aleluya, hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en esa sangre preciosa. Urramanda la vasalla, la bacaya. Aleluya. 5 minutitos más, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Digno es el Señor. Qué lindo, hermano, aleluya, cuando el Espíritu de Dios está. Alabado sea el nombre del Señor. Esto se nota. Y se nota también cuando no está. Se nota cuando no está. Saúl, hermano querido, aleluya, sabía que en David había algo diferente que él no tenía. David, aleluya, su sola presencia transmitía paz. Saúl lo veía y ya él se relajaba, decía, ahora me siento bien. Me siento bien, escuchándolo al hermano, no sé, me transmite una paz.
escuchándole a la hermana, ¿no es cierto? Compartir la palabra. Hay una paz, ¿no es cierto? Aleluya. No sé qué tiene el hermano, ¿sabe qué tiene el hermano? ¿Sabe qué tiene la hermana? Que transmite esa paz, hermano querido. Tiene a Cristo, tiene la presencia de Dios. Ahora cuando, hermano querido, hay alguien que no tiene la presencia de Dios, hermano, aleluya, uno siente, aleluya, que hay, aleluya, un rechazo. O mejor dicho, te rechazan. Porque esto le pasó aleluya, a Saúl. Él, aleluya, no había como David. No había, lo amaba. Aleluya, cada vez que estaba en problemas, llamen a David. Se presenta, aleluya, un conflicto en el valle de Ela. Y estaban ahí, aleluya, los ejércitos enfrentados, aleluya. Usted conoce la historia. De repente aparece, aleluya, David ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que me sorprende, aleluya, que allí empieza, aleluya, amén, diciendo, aleluya, bueno, los criados le dicen es valiente, vigoroso y de guerra. Hasta ese entonces, aleluya, la única guerra que tenía era con los osos y los leones. Alabado sea el nombre del Señor. Pero él sabía, hermano querido, aleluya, tenía el Espíritu de Dios. Y él sabía, hermano querido, que aún en el secreto allí atrás del rebaño de donde Dios le llamó, se libraban también terribles guerras espirituales. Aleluya, y él aprendió, hermano querido, aleluya, a cuidar y a defender las ovejas de su padre. Porque las ovejas no eran de él, eran de su padre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y él decía, aleluya, cuando le dieron, aleluya, para que se pusiese la armadura, aleluya, y él sabía que no podía, así nunca usó. Él lo único que tenía, sabía usar, era un cayado. Aleluya, que cuando él veía, aleluya, que un león atacaba, aleluya, una de sus ovejas, él iba, aleluya, lo tomaba de la quijada, aleluya, y peleaba con ese león. Hasta salvar, aleluya, a la ovejita. Alabado sea el nombre del Señor. Venía un oso y él lo enfrentaba. Ahora no había nadie que dé testimonio de eso. Pero Dios era testigo. Dios era testigo. Aleluya, él no necesitaba, aleluya, andar subiendo, aleluya, por YouTube, aleluya, ven con la boca del león. Aquí, salvando, aleluya, a la perniquebrada. Aquí con el oso, aleluya. No. No. Por eso a mí me incomoda mucho esta cosa. Gloria a Dios por lo que lo ven, si es de bendición, bueno, Dios tenga misericordia de nuestra vida que somos barro. Y rogamos a Dios, hermano, que nunca aparte su espíritu de nosotros. Porque si no, aleluya, mire, que Dios nos ayude. Y bueno, aleluya, llegó David ahí hasta el campamento, aleluya. Llevando, aleluya, pan y queso, aleluya, para sus hermanos. No llevaba espada, no llevaba nada, aleluya, solamente su cayado y una ondita. Pero en el momento, hermano querido, que él ve, aleluya, que estaba el ejército, aleluya, de hombres robustos. Hombres que ya tenían, aleluya, en su haber, aleluya, muchas guerras peleadas. Y si estaban ahí, quiere decir que las ganaron. Y, aleluya, David miraba esto, aleluya, miraba al otro, aleluya, y no entendía nada. Iba a uno de sus hermanos y le preguntaba, aleluya, ¿qué está pasando acá? Que hay tantos gritos, que el pueblo está temblando. Los hombres de guerra están temblando. Dice, no, ese gigante, Goliat, ya viene días, aleluya, vociferando, desafiando, aleluya, al pueblo de Dios. Y nadie se atreve a hacerle frente. Estaba, aleluya, Saúl, dice que Saúl, aleluya, sobrepasaba en estatura, aleluya, al resto de los soldados del ejército. Pero Saúl, aleluya, estaba retirado, aleluya. Él le gustaba el protagonismo, pero cuando él podía, aleluya, esconderse, se iba a esconder. Porque él sabía, hermano, aleluya, que Dios no estaba con él. Él sabía, aleluya, amén, que esa guerra ya estaba perdida si él, aleluya, se metía en el campo de batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Pero de repente llegó, aleluya, el muchachito, aleluya, amén, allí al campo.
Y usted conoce la historia, aleluya, amén. Venció al gigante, aleluya, y ahí cortó la cabeza, aleluya, y se fueron, aleluya, y Saúl, aleluya, salió entre medio de los soldados, ahora contento, aleluya, a palmearlo, aleluya. Bien, bien, David, aleluya, qué grande, qué grosso, aleluya. Y con ese cuerpito venciste ese tren. Ah, no, es impresionante, aleluya. Aleluya, sabe, debe ser cinturón negro, no sé qué será, aleluya. Hermano querido, aleluya, cuando uno, alabado sea el nombre del Señor, está vacío, está seco de Dios, no va a poder entender lo que se mueve. No va a poder entender, aleluya, que no es con nuestras fuerzas. Esto no se trata de fuerzas humanas. Esto se trata, aleluya, con poder de Dios. Con poder de Dios. Y como Saúl, aleluya, vuelvo a decirle, era uno que le gustaba, ¿no es cierto? Aleluya. Las primeras planas, aleluya. Lo subió, aleluya, al carro y ahí iban, aleluya. Todo contento, aleluya. El pueblo ovacionando a David, aleluya, todos contentos. Hermanos, aleluya, pero, aleluya, el gozo le duró poco porque iban entrando a la ciudad y él iba, aleluya, contento. Y la gente empezó a mirarlo y a ovacionarlo, aleluya. Y llegó la noticia porque dice que las mujeres, las doncellas salían. Cantaban. Y digo, qué sabio que es Dios. ¿Cuánto Dios nos habló esta mañana, no? Habrá dicho, ¿cómo hacemos, aleluya, para que se enteren todos enseguida de esta gran victoria? Dígale a una de las doncellas. Dígale que en un segundo, aleluya, se entera todo el mundo. ¿O no hizo así Jesús, aleluya, cuando, aleluya, resucitó y el ángel le dijo, aleluya, a María, vayan y díganle, alabado sea el nombre del Señor? Y enseguida, hermano, aleluya, se corrió por todas las aldeas. Él no está muerto, Él ha resucitado. Dios bendiga a las hermanas que se dejan ser usadas por Dios. Alabado sea Dios. Y ahí entraban, aleluya, amén, los dos, aleluya. Y de repente, hermano querido, aleluya, escucha, aleluya, el primer cántico, aleluya, Saúl, y dice, Saúl venció a sus miles. Contento. Y David a sus 10,000. ¿Cuántas visitas tenemos? Aleluya. Y en ese momento, hermanos queridos, aleluya, le entró, aleluya, a Saúl un descontento, un celo, aleluya, que ya, hermano querido, del ser más amado David, pasó a ser su enemigo número 1. Ya ni siquiera tocando el arpa, aleluya, lo aguantaba, hermano, aleluya. Dice, aleluya, que en una oportunidad lo trató de enclavar, aleluya, ven, contra la pared. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Porque cuando el Espíritu de Dios, hermano, se retira de una persona, hasta va a perder el respeto por los hombres de Dios, por los siervos de Dios. Y a veces uno tiene que andar, ¿no es cierto? Aleluya, ahí esquivando la lanza y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Pasó el diablo por ahí. Pasó por el diablo por ahí. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y por eso, hermano querido, aleluya, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aleluya, el que tiene el Espíritu de Dios sabe discernir el Espíritu que se mueve. Entonces, aleluya, ahí Dios le ha dado autoridad, ahí Dios le ha dado el poder para sujetar toda fuerza del mal y reprenderlo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos queridos, aleluya, que desde ese momento Saúl procuraba matarlo. No podía ni verlo. No podía ni verlo. Aleluya. No podía ni verlo. Le nombraban a David, hermano, y él le hervía la sangre. Le hervía la sangre. No quería saber nada. Se encegueció, aleluya. Lo persiguió, aleluya, hasta donde no más poder. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero David, hermanos queridos, aleluya, ya había sido ungido, ya Dios, hermanos queridos, estaba con él. Todo lo que David hacía, Dios le respaldaba, Dios le bendecía, ¿no? Y esto, hermanos queridos, aleluya, bueno, le fastidió mucho, aleluya, a Saúl. Tanto, aleluya, que llegó a odiarlo, hermanos queridos, de una manera. Y usted dice, ¿cómo, aleluya, puede llegar a odiar tanto? Y claro, desde el momento, aleluya, que él se descuidó, cuidó su vida, descuidó su corazón, Dios ya no tenía parte con él. Y ahí, hermanos queridos, aleluya, es donde viene, aleluya, los grandes problemas, hermanos queridos, para aquellos que se descuidan, aleluya, lo que Dios le ha dado. Predicaba anoche, aleluya, allí en uno de los anexos, y yo decía, aleluya, qué triste que es cuando Dios ya no te habla. ¿No? Qué triste. Qué triste, hermano. El hermano Cáceres una vez contó, ¿no es cierto?, esa situación con la esposa. Igual yo también a veces cuento. A veces se te amotina, ¿no es cierto? Uno por ahí inconscientemente hace algo. Aleluya. Y nos olvidamos que la mujer es vaso frágil. Y yo digo, aleluya, mire, uno se puede bancar que tu esposa no te hable, que no te dirija la palabra. ¿No es cierto? Llegue y Ángel le diga, ¿querés un mate, Mariela? O Raúl, llega Raúl. ¿Querés un mate? No. Bueno. ¿Qué querés comer? Y así, ¿no? Y uno se desespera y no sabe qué hacer. Y si se equivocó, aleluya, va a buscar de enmendarlo. Pero sabe, hermanos, aleluya, que bueno, puede durar un par de horas o días, no sé. Pero cuando Dios, hermanos queridos, aleluya, no te habla. Cuando venís, aleluya, amén, a la casa del Señor o ahí en tu intimidad doblás tu rodilla, aleluya, ahí. Aún no te salen las palabras y hay un silencio. Y le pedís a Dios que Dios te hable. Y Dios no te habla. No te habla, no te habla, no te habla. ¿Y pero por qué llegamos ahí, a ese punto? Porque no supimos, hermanos queridos, cuidar y valorar el momento, aleluya, amén, en el que Dios, aleluya, hablaba a nuestras vidas. Porque no hemos hecho caso a la voz de Dios las veces que Dios nos habló. Y hablaba, hermanos queridos, esta palabra y digo, y las consecuencias de esto son tremendas. Porque las consecuencias que vinieron, aleluya, sobre Saúl, sobre su familia, fueron tristísimas. Lo que él perdonó, lo que él pensó, aleluya, que podía ser un acto de bondad, para Dios fue pecado. Para Dios fue pecado. Para Dios fue desobediencia. Dios lo miró como una rebelión gravísima. La obstinación del corazón de él. Y Dios dijo, no, basta. Si Saúl no quiere saber nada conmigo, que no quiere obedecerme, yo me voy. Yo me retiro de él. Y estaba predicando ahí, entonces después termina el culto. Hago el llamado y viene con una persona, aleluya, que la traen, una anciana, la traen en silla de ruedas. Oro, aleluya, por ella. Termina el culto, aleluya, bueno, voy saliendo y está ahí. Y dice la hermana, me dice, qué garroteada, hermano, me dio. Digo, no, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Porque la palabra del Señor no es garrote. Alguien diría, es garrote para el diablo y medicina para el pueblo. Dice, no, pero Dios me tocó. Y yo miraba, digo, bueno, es una persona inconversa, no sé, aleluya, estaba en ese estado. Y bueno, le digo, bueno, obedezca a Dios a partir de este momento, afírmese. Y cuando salgo allá a la puerta, el hermano me dice, esa hermana era una diaconisa.
una intercesora, una persona que buscaba a Dios. Pero un día conoció a una persona y le hemos hablado, el pastor le habló, aleluya, cuántas veces le habló, y ella no quiso saber nada, ella insistió, aleluya, y bueno, trajo a esa persona a la casa. Al poco tiempo, aleluya, esa persona ya empezó a mostrar lo que era, aleluya, amén. No la dejaba congregarse, poco a poco dejó de congregarse. Esta persona alcoholizada, golpeaba, terminó presa, aleluya, por delitos que había cometido. Salió, dice que le habían dado no sé cuántos años a él y salió antes. Y volvió a la casa, aleluya, y bueno, y ella le recibió y volvió, aleluya. Y ahora, bueno, se fue esta persona, dice, y esta decidió, aleluya, volver. Dice, pero si usted lo viera, aleluya, lo que era esta persona. Digo, Dios mío, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. A nadie le ha ido bien, hermanos queridos, aleluya, que ha jugado con las cosas de Dios. ¿Cuánto debemos nosotros cuidar, hermanos queridos, aleluya, lo que tenemos, lo que sentimos, lo que vemos, la gloria del Señor? Vuelvo a decirle, Dios no tiene ningún problema, hermano. Dios no tiene ningún contrato con nadie. Si usted no quiere obedecerle, si usted no quiere servirle, Dios no tiene problema, aleluya, en sacar uno de acá, poner otro de allá. Dios no lo cortó, aleluya, a Saúl inmediatamente. Dios ungió, aleluya, a David, y unos cuantos años más adelante llegó el momento de David. Pero mientras tanto David daba testimonio, hermano. Pero hubo también un momento triste en la vida de David. Hubo un momento, aleluya, donde él ya creyó que lo había alcanzado todo. Un momento de relajo. ¿Y cuánto debemos nosotros cuidarnos, hermanos queridos, aleluya, amén, de ese relajo? Ahora estamos tranquilos. Alguien diría, no teníamos guitarra, aleluya, ahora nos sobra todo. Gloria a Dios. Y ahora es cuando más debemos cuidarnos. Ahora es cuando más debemos velar, hermanos, aleluya. No nos quedemos quietos, no nos conformemos, aleluya. Y pasa lo que pasó, aleluya, con David, ¿verdad? Que comete adulterio, comete homicidio. Paga, aleluya, un inocente. Y llega un momento, aleluya, en la vida de David donde él se sintió hecho pedazo. Fue confrontado con su pecado. En un momento pensó, aleluya, que iba a salir, aleluya, bueno, invicto, que nadie se iba a dar cuenta. Pero llegó, aleluya, el profeta Natán y lo confronta con el pecado. Y tuvo que reconocerlo. Pero no quedó ahí, aleluya, tuvo que llorar, tuvo que derramar lágrimas. Y en una de sus oraciones allí en el Salmo, aleluya, acompáñeme ya para terminar. (51:10) dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sentía, hermano querido, aleluya, que iba en un descenso profundo al mismo infierno, porque él sabía que era culpable de ese pecado. Aleluya, pero él de lo más profundo se confiesa, aleluya, delante de Dios y reconoce y le pide a Dios, sabiendo que su corazón estaba sucio, que Dios no podía, aleluya, habitar en ese corazón, hermanos.
Y David, ante la desesperación, aleluya, de verse, hermano querido, porque él sabía que la paga del pecado era muerte, él debía morir. Pero sin embargo, hermanos queridos, aleluya, Dios tuvo misericordia de él. Y David le dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Qué tremendo que es esto. Qué tremendo que es esto. ¿Usted tiene el gozo de la salvación? Oiga, me da miedo el silencio. El saber, hermano querido, aleluya, que he sido salvo, de que soy salvo, mi corazón se llena de alegría y de gozo. Porque sé, aleluya, que hoy voy a hacer nuevamente memoria de la muerte de aquel que se entregó por mí, siendo yo pecador, el más vil pecador. Él tuvo misericordia de mí. Él me lavó, Él te lavó, Él te limpió. Hermano, aleluya, que ha pasado por las aguas, aleluya, recientemente, Dios te limpió. Dios te limpió, aleluya, sacó toda la inmundicia de tu vida. Lo que había en tu vida, aleluya, Dios lo sacó, lo sepultó en lo más profundo de la mar, para no acordarse nunca más de esos pecados. Ahora eres un hijo de Él. Ahora debes pedirle al Señor: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero, Señor, ser lleno de tu Espíritu. Aleluya. Y aquellos hermanos queridos, aleluya, que no sienten el gozo de la salvación, esta es la noche, aleluya, amén, de que corramos a Él y digamos: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, vengo a los cultos, aleluya, y me voy como he entrado, seco, vacío. ¿Será que has entristecido el Espíritu de Dios? Mientras todavía estás en pie, aleluya, hay oportunidad. Hay oportunidad, aleluya, para correr a los pies de Cristo. Yo le invito a que se ponga de pie, aleluya, en esta noche. Cierre sus ojos allí, aleluya, y empiece a adorarle al Señor, hermanos queridos, aleluya. Empiece a bendecir el nombre del Señor, aleluya. Y haga memoria, aleluya, de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y si no puede sentirle, no ha podido sentirle todavía, aleluya, al Señor, aleluya, clame, clame al Señor. Dígale: Señor, Señor, no apartes, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quizás no he sido, aleluya, obediente a tu voz, a tu palabra, pero en esta noche yo me arrepiento. Perdona mis pecados, Señor. Pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Rabanda la basaba, rabala bacaida. Inda ramana mala basama ya bala bacanda la basaya. Rabala barra bara 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 bacaya la basaya bala ba. La malaya la basoja ya va. El altar está abierto, hermanos, aleluya. El altar está abierto, aleluya. Hoy es noche, hermano querido, aleluya. Si usted, aleluya, se siente que está atado, aleluya, el Señor puede romper las cadenas. Si el Señor le ha hablado, no endurezca el corazón. Corra en esta noche, aproveche la oportunidad. No juegue con la gracia de Dios. Levante su mano al cielo allí donde está. Vamos a orar al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Si hay alguien más que necesita oración y que le quiere decir: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero sentir tu gloria, tu presencia. Ore al Señor. Amalabashaya. Los siervos del Señor están orando, gloria a Dios, ministrando también estas almas. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios de toda gloria, venimos delante de tu presencia en esta hora, humillando nuestro rostro y nuestro corazón delante de ti. Dándote, Señor, que tengas compasión de nuestra vida, tenga compasión de nuestras almas. Surra la bashara babaya sandra bagay. Itarramakanda la basaya. Todo espíritu inmundo lanzado contra tu obra sea reprendido, sea expulsado fuera. Ahora sobre la iglesia, sobre tus siervos, tus siervas,
Itamandana masarabatana makamana masaya. Itanamana malabakanda sayaba. Rahalabakanda rabasabarabakaya. Sararabakanda labakanda rabakanda rabakaya. Shatarabakanda labakanda rabakaya. Rabababa sorebete mekende nemene sherebete lebekei. Italabakanda rabakanda labakanda rabakaya la masaya. Alabe a Dios que Él está aquí. Suelte esa lengua de fuego. Suelte esa lengua de fuego. Oh, shalamanda rabajanda la manai. Rabala, no quites tu Santo Espíritu. No quites tu Santo Espíritu del medio de la iglesia. No apartes tu gloria de nosotros, oh Dios. No apartes tu gloria de nosotros, oh Dios. Rabababa salabadarabacada labacay. Rabalabarabaya, no quites tu gloria de la casa, de la familia. Shalamanda rabasharabada labacaya. Que tu presencia no falte. Oh, gloria, Sharamanda la Masaya. Aleluya, aleluya. Hable con Dios, hable con Dios. Hable con Dios, hable con Dios. Suelte esa lengua de fuego, hermano. Levante su mano al cielo y dele gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Llena tu pueblo, llena tu iglesia. Shamanando la sangre del Cordero. Ay, qué lindo, si sientes llorar, llores a la presencia de Dios.